¿Sabías que sin HDPE el Internet moderno podría nunca haber existido? Y que las redes sociales tal como las conocemos podrían nunca haber surgido. Entonces, ¿qué es exactamente el HDPE? ¿Cómo se fabrica? ¿Y por qué puede un material que parece tan simple desempeñar un papel tan crítico en la infraestructura global de Internet? La respuesta yace dentro de complejos petroquímicos masivos. Es dentro de estas instalaciones que el HDPE se produce con la resistencia, flexibilidad y estabilidad a largo plazo requerida para proteger cables de fibra óptica enterrados bajo tierra durante décadas a la vez. En este video, Industrium te lleva dentro del proceso completo de fabricación de HDPE, comenzando desde las mismas plantas industriales donde este material nace. Bienvenidos. En este canal exploramos los procesos industriales más fascinantes del mundo y descubrimos cómo los materiales invisibles construyen la infraestructura digital global. Si te interesa conocer la ciencia detrás del Internet y las comunicaciones modernas, te invitamos a suscribirte. Ahora, comencemos. El HDPE no existe en aislamiento. Es parte de una industria global de plásticos valorada en más de 600.000 millones de dólares por año. Dentro de ese panorama, el polietileno es la familia de plásticos más ampliamente producida y el HDPE representa aproximadamente del 30 al 35% de la producción global total de polietileno. La mayor parte de la producción mundial de HDPE se concentra en tres regiones clave: el Medio Oriente, China y Estados Unidos. El Medio Oriente lidera gracias a su acceso a etileno de bajo costo derivado del petróleo y el gas, permitiendo la construcción de complejos petroquímicos masivos. Pero, ¿qué país ocupa el segundo lugar en producción de HDPE justo detrás del Medio Oriente? Comparte tu opinión en los comentarios abajo. Más allá del volumen de producción, el HDPE ocupa una posición única en la cadena de valor debido a su fuerte reciclabilidad en el mundo real, identificado por el código de reciclaje número 2. El EHPDE es uno de los pocos plásticos que puede ser consistentemente recolectado, procesado y devuelto a la manufactura a verdadera escala industrial. El HDPE o polietileno de alta densidad es un polímero termoplástico con alta densidad molecular conocido por su resistencia mecánica, resistencia química y larga vida útil en aplicaciones de infraestructura. La producción de HDPE comienza con etileno, un gas hidrocarburo ligero principalmente extraído del petróleo crudo o gas natural dentro de complejos petroquímicos a gran escala. Después de ser generado a través del proceso de craqueo, el etileno no puede alimentarse directamente a la producción. El gas debe someterse a pasos rigurosos de purificación para eliminar humedad, oxígeno e impurezas a base de azufre. La calidad del etileno en esta etapa temprana determina directamente las propiedades finales y el rendimiento del HDPE producido más adelante. El etileno purificado se alimenta en el reactor de polimerización donde la formación de HDPE verdaderamente comienza. Bajo la acción de catalizadores especializados, las moléculas individuales de etileno se unen en largas cadenas de polímero con muy pocas ramificaciones laterales. Esta reacción típicamente tiene lugar a temperaturas que van de 158 a 230 grados Fahrenheit con presión estrictamente controlada entre 150 y 450 psi, dependiendo de la tecnología específica utilizada. El proceso de polimerización en sí dura solo unos pocos minutos a varias decenas de minutos. Sin embargo, dentro de esta corta ventana, toda la estructura molecular del HDPE se define. La longitud de las cadenas de polímeros se ajusta con precisión para lograr el equilibrio óptimo entre rigidez, resistencia a la presión y la estabilidad estructural a largo plazo del material. Una vez que las cadenas de polímero alcanzan la estructura deseada, la reacción se detiene inmediatamente para preservar las propiedades del material. La corriente de reacción se detiene deliberadamente bajando la temperatura, reduciendo la presión o desactivando el catalizador. En esta etapa, el polímero HDPE permanece en un estado activado y es altamente sensible al oxígeno y el calor. Para prevenir la degradación prematura, se añaden estabilizadores térmicos y antioxidantes directamente al material. Este paso efectivamente bloquea la estructura molecular que acaba de formarse, asegurando que el HDPE retenga su rendimiento mecánico durante el procesamiento subsecuente y a través de una vida útil que puede extenderse por varias décadas.
Después de que la reacción de polimerización ha sido detenida y la estructura molecular estabilizada, el HDPE existe como un polímero fundido continuo, típicamente a temperaturas que van de 390 a 480 grados Fahrenheit. En este estado, el material no puede transportarse o usarse directamente, por lo que debe someterse a peletización para estandarizar su forma. El polímero fundido se alimenta en un sistema de extrusión de hebras donde se presiona en finas hebras de plástico. Estas hebras luego pasan a través de un baño de enfriamiento de agua durante unos segundos, permitiendo que la estructura física se solidifique. Las hebras enfriadas se cortan por cuchillas rotatorias de alta velocidad, formando pellets de HDPE con diámetros de aproximadamente 0,08 a 0,2 pulgadas. Bajo condiciones de operación estables, una línea de peletización de HDPE industrial puede producir desde unos pocos miles de libras hasta más de 20.000 libras por hora, dependiendo de la capacidad de la planta. Lo que define a los pellets de HDPE no es su forma externa, sino la estructura molecular que ya ha sido programada dentro del reactor, caracterizada por cadenas de polímero rectas y alta densidad, que en última instancia determinan la resistencia a la presión y durabilidad a largo plazo del material. A diferencia de la peletización de plástico general, que a menudo implica simplemente fundir un polímero existente y cortarlo en piezas más pequeñas para un manejo más fácil, la peletización de HDPE se trata principalmente de preservar y estandarizar propiedades que fueron fijadas a nivel molecular en lugar de alterar la naturaleza fundamental del material en sí. Antes de entrar al mercado, los pellets de HDPE deben pasar por un riguroso sistema de control de calidad. Cada lote de producción se muestrea para medir densidad, índice de fluidez y resistencia mecánica. El índice de fluidez, o MFI, típicamente se prueba a una temperatura de aproximadamente 374 grados Fahrenheit para asegurar que los pellets puedan procesarse consistentemente en líneas de extrusión y moldeo. Además, los pellets se inspeccionan por tamaño, uniformidad y contenido de impurezas, porque incluso una desviación menor puede causar defectos a través de miles de pies de tubería o productos descendentes. Solo los lotes que cumplen con todas las especificaciones requeridas son aprobados, clasificados y liberados de la planta. El HDPE, en forma de pellets, es esencialmente solo un material intermedio dentro de una cadena de producción mucho más larga. Su valor más visible no yace en el empaquetado de consumo, sino en tuberías de HDPE, que silenciosamente transportan agua limpia y protegen la infraestructura de Internet bajo el suelo. Entonces, ¿cómo se transforman estos pequeños pellets de plástico en tuberías capaces de operar confiablemente durante décadas? Sigamos el proceso ahora mientras entramos a la fabricación de tuberías de agua HDPE. La fabricación de tuberías de agua HDPE comienza con la preparación y mezcla de pellets de resina, donde la materia prima se lleva a un estado listo para el procesamiento térmico que sigue. Los pellets de HDPE virgen, típicamente grados específicamente diseñados para aplicaciones de tubería a presión, se almacenan en silos sellados para minimizar la intrusión de humedad y contaminantes. Antes de alimentarse en la línea, los pellets se pesan con precisión para asegurar una proporción de mezcla estable y consistente durante la operación continua. Junto con la resina HDPE se introduce una pequeña cantidad de aditivos funcionales en el sistema de mezcla. Estos aditivos incluyen estabilizadores térmicos que permiten que el material soporte calentamiento prolongado dentro del extrusor, antioxidantes que limitan la degradación de propiedades causada por calor y aire, y en muchas aplicaciones al aire libre, negro de carbón añadido a una concentración típica del 2 al 3% para mejorar la resistencia a los rayos ultravioleta. Toda la mezcla debe homogeneizarse completamente porque la distribución desigual de aditivos puede llevar a variaciones en color, resistencia o rendimiento mecánico a través de la pared de la tubería. Después de la mezcla, los pellets de resina se transportan continuamente al embudo de alimentación del extrusor, listos para la etapa de calentamiento y fusión. A medida que el tornillo comienza a rotar, el material se atrae a lo largo de la longitud del barril y pasa a través de una serie de zonas de calentamiento secuenciales.
La temperatura se establece para subir progresivamente desde la sección de alimentación hasta el extremo de descarga, comúnmente dentro del rango de 390 a 480 grados Fahrenheit, permitiendo que los pellets se ablanden, deformen y transicionen completamente a un estado fundido. Durante este movimiento, el tornillo simultáneamente empuja el material hacia adelante, mientras genera fuerzas de corte, asegurando que el HDPE fundido se mezcle completamente y alcance un alto nivel de homogeneidad. El polímero fundido gradualmente se acumula al final del barril, formando una zona de presión estable delante de la matriz. A lo largo del proceso, sensores de temperatura y presión montados a lo largo del barril monitorean continuamente las condiciones de operación, asegurando que el flujo de fusión permanezca estable, uniforme y completamente preparado para la etapa de moldeado subsecuente. La corriente de HDPE fundido sale del extrusor y se alimenta directamente en el cabezal de matriz de moldeado, el componente que determina directamente la forma inicial de la tubería. Dentro del cabezal de matriz, el polímero fundido se redistribuye a través de un sistema de canales internos, extendiéndose uniformemente alrededor de la circunferencia, para crear un patrón de flujo simétrico. En el espacio de la matriz, el plástico fundido se forma en un cilindro hueco continuo, mientras se establecen con precisión parámetros geométricos clave como diámetro exterior, diámetro interior y grosor de pared. El cabezal de matriz típicamente consiste en un mandril central y un anillo de matriz exterior con el espacio entre estos dos elementos, definiendo la pared de la tubería. La presión generada por el extrusor fuerza al HDPE a través de esta abertura estrecha a una velocidad controlada, produciendo una tubería continua que se extiende a lo largo del eje de la línea de producción. En el momento en que sale de la matriz, el material permanece suave y retiene calor residual significativo, pero su forma geométrica ya ha sido claramente definida. A medida que la tubería HDPE sale del cabezal de matriz, se guía inmediatamente al sistema de enfriamiento donde su forma geométrica comienza a bloquearse. Esta etapa típicamente tiene lugar dentro de un tanque de enfriamiento de agua que se extiende a lo largo del eje de la línea de producción. La temperatura del agua y la velocidad de flujo se controlan cuidadosamente, permitiendo el contacto directo con la superficie exterior de la tubería para disipar calor uniformemente. Al mismo tiempo, se aplica un sistema de vacío para sostener la tubería firmemente contra el manguito de calibración, asegurando redondez y concentricidad durante todo el proceso de enfriamiento. A medida que la tubería se mueve a través del tanque, la temperatura del HDPE gradualmente cae desde un estado fundido a una forma sólida estable. Esta transición ocurre continuamente durante varias decenas de segundos a unos pocos minutos, dependiendo del diámetro de la tubería y el grosor de la pared. A lo largo de toda la longitud de enfriamiento, la tubería se mantiene precisamente alineada para prevenir torsión o desviación axial. La superficie exterior progresivamente se vuelve rígida y dimensionalmente estable mientras la estructura interna continúa asentándose en la forma predefinida. Para cuando la tubería sale del sistema de enfriamiento, la tubería HDPE ha logrado dimensiones geométricas fijas y rigidez suficiente para proceder sin problemas a lo largo de la línea de producción. Después del enfriamiento y alcanzar suficiente rigidez superficial, la tubería HDPE entra a la unidad de arrastre donde correas de tracción recubiertas de goma agarran la tubería y la mantienen moviéndose continuamente a lo largo del eje de la línea de producción. La velocidad de arrastre se sincroniza con la velocidad de extrusión, manteniendo longitud de tubería y grosor de pared consistentes durante toda la corrida. Durante esta etapa, sistemas de medición láser se posicionan alrededor de la tubería para monitorear diámetro exterior y redondez en tiempo real, alimentando datos continuos directamente al sistema de control central. Inmediatamente después de la unidad de arrastre, la tubería pasa por la estación de marcado técnico. La impresión se realiza típicamente usando impresoras industriales de inyección de tinta o sistemas de impresión de rodillo de contacto, aplicando tintas especializadas diseñadas para adherirse confiablemente a superficies HDPE. La información técnica se imprime continuamente a lo largo de la longitud de la tubería, incluyendo diámetro nominal, clasificación de presión, estándares técnicos aplicables, fecha de producción y código de identificación de lote.
El intervalo de repetición de las marcas impresas se controla con precisión para asegurar trazabilidad a lo largo de toda la tubería, incluso después del corte o instalación. Después de que se completan los marcados técnicos, la tubería HDPE continúa a lo largo de la línea hacia la sección de corte o enrollado. Para tuberías de gran diámetro, se usa un sistema de corte automatizado para dividir la tubería en segmentos de longitud estándar. La cuchilla de corte opera en sincronización precisa con la velocidad de la línea, produciendo cortes limpios y planos que son perpendiculares al eje de la tubería. Para tuberías de diámetro pequeño y mediano, la tubería se guía a una máquina enrolladora donde se dobla gradualmente y enrolla en bobinas continuas compactas. Estas bobinas se forman ordenadamente y se aseguran, haciéndolas listas para transporte y almacenamiento eficientes. Antes de salir de la línea de producción, las tuberías HDPE se someten a una inspección final de calidad para confirmar que todos los parámetros técnicos se han mantenido consistentemente. Se toman muestras de tubería de cada lote para medir diámetro, grosor de pared y redondez. Luego se comparan contra las especificaciones impresas a lo largo de la superficie de la tubería. Las muestras seleccionadas se colocan en equipo de prueba de presión donde las tuberías se llenan con agua y se mantienen bajo presión durante un periodo de tiempo definido para evaluar la integridad del sellado y la resistencia a la presión. En paralelo, tanto las superficies internas como externas de la tubería se inspeccionan visualmente para detectar cualquier defecto que pueda haberse formado durante el proceso de extrusión. Después de que se completa la inspección de calidad, las tuberías HDPE se transfieren al área de empaquetado en el sitio dentro de la planta. Las secciones de tubería recta se apilan en paquetes paralelos y se alinean cuidadosamente para prevenir doblado o deformación durante el almacenamiento. Cada paquete se asegura con correas de plástico o bandas de acero recubiertas con tensión controlada con precisión para evitar dañar las paredes de la tubería. Para tuberías enrolladas, las bobinas se sujetan con restricciones circulares y se colocan en paletas o marcos de soporte dedicados para mantener una forma redonda estable. Las tuberías empaquetadas luego se mueven al área de preparación donde esperan carga en camiones, contenedores de envío o transporte ferroviario, dependiendo de la distancia de entrega y los requisitos logísticos. Durante el manejo se usan montacargas o equipos de elevación especializados para minimizar el impacto y prevenir daños superficiales. Las tuberías HDPE típicamente se transportan sin cargas de apilamiento excesivas, asegurando que su forma y propiedades mecánicas permanezcan intactas hasta que llegan al sitio de instalación. Desde moléculas de etileno invisibles hasta tuberías HDPE enterradas profundamente bajo tierra, todo este proceso revela cómo un material que parece simple en la superficie se convierte en una base de la infraestructura moderna. El HDPE rara vez aparece en la vida cotidiana, sin embargo, silenciosamente transporta agua limpia, protege cables de fibra óptica y soporta los sistemas en los que confiamos cada día. Entender cómo se fabrica el HDPE también ofrece una vista más clara del mundo industrial operando detrás de las rutinas familiares de la vida moderna. Llegamos al final de este video, y ahora que ya sabes cómo un simple gas invisible se transforma en las tuberías que sostienen Internet y el agua potable, ¿qué etapa te sorprendió más? ¿La polimerización molecular a 450 psi o el control de calidad con desviaciones de menos de 0,1 milímetros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.